Mis amados hermanos, muy buenas tardes. Ahí estábamos con unos problemas un corte en el suministro energético, bueno, que nos postergó un poco la transmisión como cada día. Poder compartir, claro, no es un impedimento. Seguimos adelante para compartir con todos ustedes la poderosa palabra del Señor. Es el alimento que necesitamos, el alimento espiritual. Así que te saludo, te doy desde esta preciosa localidad de Tanti, barrio Los Chañares, en un horario claro, 6 en esta parte, en todo el territorio de la República Argentina. Saludarte de aquí desde Los Chañares. Ya tenemos nuestra reunión a partir de las 19 horas con nuestros hermanos, nuestra reunión habitual, aquí barrio Los Chañares. Estoy corrigiendo que esté todo porque hay que corregir todo y preparar para que todo esté en óptimas condiciones. Realmente, claro, nos perjudica el corte en el suministro energético, pero no importa, ahí estamos para compartir con todos ustedes la poderosa palabra del Señor. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el ROE, pastor Raúl Cajas, para escudriñar, ahí está la palabra, escudriñar las escrituras. Lo necesitamos. Es algo especial, es algo espectacular que produce la palabra. Son instrucciones. Muchas veces, claro, en el total de los mandamientos, de los preceptos, de los estatutos, dijimos 10, el decálogo, las 10 palabras, la tabla de la ley, los 10 mandamientos, como lo conocemos, pero se desprenden de esas 10 palabras, de esos 10 mandamientos, 613 leyes. Misbot es la palabra hebrea. Claro, algunos están relacionados a la tierra de Israel, otros al ministerio levítico, como veíamos ayer, el ministerio sacerdotal, con relación a la tierra, con relación a la ropa, a la comida, al sacerdocio, etcétera. Son 613 leyes, claro, pero no todas rigen hasta el día de hoy. Pero la idea es obedecer, ahí está. La idea es obedecer para que nos vaya bien, recibir la instrucción y muchas instrucciones. Hay 300 de las 613, 365 leyes, instrucciones que el Señor te dice son negativas, te dice no lo hagas. 365 veces leyes que dicen no lo hagas. Y 248, por otro lado, el grupo de las leyes, de los misbot, los mandamientos, que dice sí, hacelo para que te vaya bien. Entonces, muchas veces nos vamos a ver confrontados entre nuestra voluntad, lo que nosotros queremos hacer realmente, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra manera, claro, nuestra manera de pensar, que no está de acuerdo, no está alineada al plan que el Padre ha establecido. Pero qué bueno cuando pensamos, analizamos si realmente es lo que nos conviene, lo que la Escritura dice. Y vamos a ver que cuando obedecemos, la bendición se va a desatar sobre tu vida. Ahí está el secreto. Ser obediente, un hijo obediente. La Biblia también dice que la ira del Padre está dispuesta para los hijos de desobediencia. Te invito a que nos visites en nuestra plataforma de YouTube. Raúl Caja, ya le estoy dando la bienvenida a mi hermano, querido hermano el Johnny. Ahí está, desde la provincia de San Juan, atento a la palabra. Bendiciones, siervo del Altísimo. Muchísimas gracias, mi hermano. Un abrazo grande para el Johnny, para toda la familia, establecidos en la provincia, querida provincia de San Juan. Te dije que te suscribieras. Muchísimas gracias por todos los hermanos, amigos, familia que se están suscribiendo a nuestra plataforma, a nuestra página ahí en YouTube. Van a recibir una notificación. Si tocas la campanita, te suscribís, vas a recibir una notificación cada oportunidad. Cada vez que subamos un video a la plataforma de YouTube, vas a recibir una notificación. Y lo bueno, que es gratuito, no hay que pagar nada de nada. Vamos a escudriñar, vamos a la palabra
del Señor, la Biblia, la Torá. Hoy vamos a compartir, es una palabra conocida, el buen samaritano. El buen samaritano habrás leído, está en Lucas en el capítulo 10 de Lucas. Vamos a leer acá, Reina Valera, 1960. ¿Qué dice? ¿De qué se trata? Siempre el Mesías ha hablado, porque ya estaba profetizado. Estaba profetizado que el Mesías, Yeshua, Jesucristo, como lo conocemos, iba a hablar por medio de parábolas, relatos, historias, verdaderas o ficticias, pero lo más importante, que iba a dejar una enseñanza espiritual. Esa palabra, parábola, esa alegoría, ese relato que figuraba un acontecimiento, lo más importante es que deja una enseñanza, va a traer aparejada una enseñanza espiritual. Y toda la escritura, toda la Biblia, toda la Torá, claro, es un hecho histórico, hay muchísima información poética, etcétera, pero hay un mensaje espiritual para nuestras vidas. Entonces, qué bueno es poder estar atento y poder escudriñar y darnos cuenta qué es lo que la palabra me quiere decir. El buen samaritano es el título aquí, es una parábola, la parábola del buen samaritano. Resulta que la historia cuenta, la Biblia relata que no había una buena relación entre los judíos de Jerusalén y los samaritanos. No, porque Samaria, hemos venido leyendo, estudiando, que formaba parte, era la capital del pueblo, del reino del norte, de Casa de Israel, conocido así, Casa de Israel, Casa de Efraín, Casa de José. La vas a encontrar también cuando los profetas hablan a esa casa, al reino del norte, porque el reino de Israel se dividió. Después del reinado de Saúl, de David y de Salomón, por la desobediencia, por el no cumplimiento a las leyes, a los mandamientos del Señor. Lo vimos ayer, hace unos días, ahí en Hebreos capítulo 8, dice, me desentendí. Se desentendió del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, porque hicieron lo que mejor les parecía y abandonaron sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, se casaron establecieron relaciones con los pueblos paganos y es más, fueron sometidos a adoración a otros dioses paganos, y esto enfadó, realmente enojó, provocó la ira del Abba, del Padre, del Todopoderoso, y bajó el pulgar al pueblo. Y dice la Biblia, lo leíamos, me desentendí de ellos. Pero claro, hay una buena noticia en Jeremías 31:31, y dice que venían días que iba a ser un nuevo pacto el Señor con el pueblo de Israel. Mire la misericordia, mire acerca del gran amor del Padre para con nosotros, en que aún siendo malos, siendo pecadores, Él no considera eso, sino lo que realmente nos merecíamos, ir al paredón de fusilamiento, muertos, dice la palabra en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, y todos estamos destituidos. Eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de Elohim. Pero Él no consideró eso, sino que nos va a dar el perdón. A través del Mesías Yeshua nos va a dar un tiempo de restitución, nos va a dar un tiempo de regeneración, un tiempo especial, promesas de vida eterna, la salvación del alma. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos beneficios? Pero ¿qué sucede? El pueblo le dio la espalda y Samaria es la capital del reino del norte, y entre judíos y samaritanos no había una relación firme, no, al contrario. Los judíos por no pasar, no querían ni pasar por Samaria. Hacían muchos kilómetros más, recorrían para no tener contacto con esa clase de gente, con los samaritanos. Pero mire la enseñanza que nos va a dejar el Mesías Yeshua en esta tarde acerca
que debemos observar atentamente este acontecimiento para que nosotros no caigamos también en eso. Y si el Señor ha hecho misericordia, si el Señor nos ha perdonado los pecados, nos ha dado vida y nos ha dado muchísimos beneficios, bueno, ¿por qué nosotros no perdonar? ¿Por qué nosotros no hacer mirar al prójimo, como dice la Escritura, amar a Dios, a Elohim, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente? Eso no es negociable, el primer y gran mandamiento. Pero un segundo, algo más dijo el Mesías: amar al prójimo, al que está más cercano, como a nosotros mismos. Vamos, ahí está mi mamá desde la provincia de San Juan. La saludo a María Teresa Bustos, de ahí de Rivadavia, de la provincia de San Juan. Me dice como cada tarde, conectada a la bendición. Bendiciones, queridos pastores. Cariños, un abrazo para mi madre ahí en el departamento de Rivadavia. La parábola es el título en Reina Valera, 1960, la parábola del buen samaritano. Dice Lucas capítulo 10, versículo 5. Y he aquí que un intérprete de la Torá, de la ley, una persona que estaba especializada, conocedora ampliamente de lo que es la Torá, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, la ley de Moisés. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, haciendo, ¿qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Para qué era esta pregunta? Fíjese, no es mala la pregunta, pero es un hombre, un conocedor de la Torá, de la ley, de la palabra, sabía los 5 primeros libros de Moisés. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley, en la Torá? Está hablando de la Torá. Cuando vemos la ley, nomios, es la palabra griega que define, se traduce al español como ley, que es la Torá, la instrucción. ¿Qué está escrito? Letra en roja, es el Mesías quien está hablando. ¿Qué está escrito en la ley, en la Torá? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor, tu Dios, tu Elohim, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Mesías, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Mire la pregunta que va a ser, claro, una persona especializada, con mucho estudio, conocedor de la Escritura. ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo, Yeshua dijo, un hombre, ahí está la parábola, un relato, el pedagogo por excelencia, el maestro, el rabino por excelencia, le va a dar una enseñanza, le va a relatar una parábola, una alegoría, y no le va a quedar seguramente ninguna duda. Usted sabe que la Torá venimos estudiando, venimos escudriñando, y nos habla justamente de eso, leyes, instrucciones. ¿Para qué cosas? Para no pecar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, ahí está el significado de pecado. Es transgredir la Torá, no cumplirla. Eso provoca, ¿qué cosa? Un pecado. Provoca una destitución de las personas. Por eso, si la persona, el individuo, se dispone a cumplir la palabra, a cumplir las leyes, los mandamientos, los que el Señor establece, la vida le va a ir bien y no va a haber ninguna necesidad de andar pidiendo explicaciones más, no, porque te conectás de tal manera a las cosas espirituales que se fortalece,
se crea y se desarrolla un conocimiento fuerte, consolidado del Señor, y no te va a caber ninguna duda y no vas a cuestionar nada y a nadie le vas a andar preguntando, porque tu relación con el Señor es firme y es consolidada. Pero aquí está la enseñanza, la parábola que el Mesías le va a transmitir a esta persona que es conocedora de la palabra, de la ley de Moisés. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole, dice, medio muerto. Usted sabe que entre el Señor nos ha permitido visitar, claro, Jerusalén, Palestina, Jericó, lo que estamos viendo y en este momento estamos escudriñando. Y usted sabe que pudimos estar en Jerusalén y de ahí viajamos a Jericó. Y a mitad del camino, más o menos, está el punto cero en la ruta. Ahí a un costado de la ruta está el punto cero relacionado al nivel del mar. Pero de ese punto cero a Jericó hay, escuche, 300 metros bajo el nivel del mar. Se puede imaginar, desde ese punto, desde el nivel cero que está entre Jerusalén y Jericó, está el nivel del mar, el cero, el nivel cero. Y para ir a Jericó hay que ir descendiendo. Justamente la ruta es un camino largo, extenso y en descenso. Y eso me llamaba la atención cuando pudimos visitar, gracias al Señor. Y esto nos habla de dos cosas. Primero, geográficamente, físicamente, esta persona descendía, literalmente iba descendiendo en el terreno. Pero también se habla, ¿sabe qué cosa? Que cuando la persona subía a Jerusalén, era una actitud espiritual. Espiritualmente nosotros vamos a encontrar en la Torá, en la Biblia, cuando dice y subían al monte, y subían a Jerusalén, y subían a los hermanos. Bueno, es un estado espiritual de que una persona deja lo natural, se desconecta del mundo, de la rutina y comienza a ascender a las cosas espirituales. Cuando hay oración, cuando hay alabanza, cuando hay ayuno, todas esas herramientas nos provocan y nos llevan, nos instan y nos impulsan al ascenso en nuestras vidas, en un ascenso espiritual. Recordemos que el Mesías habló, creo que 136 veces, más de 100 veces, de 100 oportunidades acerca de la importancia de las cosas espirituales. En Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, de Elohim y su justicia, y las demás cosas, claro, las demás cosas van a ser añadidas. Ese es el orden que establece la Escritura. Primeramente lo espiritual, y vas a ver, siempre lo digo, que el resultado te va a sorprender. Vamos, dice respondiendo, Yeshua dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Se usaba ya de aquellas épocas, de aquellos tiempos, habían ladrones, salteadores, se dice también en la Biblia, lo vas a encontrar, que eran personas como piratas del asfalto, que atacaban ahí en los caminos desérticos, desiertos, de poca población. Los ladrones tenían su escondite ahí, los cuales, dice, le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. No lo mataron, quedó medio muerto. Entonces aconteció, dice Lucas 10:31, aconteció que descendió un sacerdote, presta atención, un sacerdote. Viste que hemos venido leyendo, hemos visto que somos una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por el Señor, no cualquier cosa, especial tesoro en las naciones,
que nos ha hecho sacerdote de un reino especial, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, que somos especial tesoro, un reino de sacerdotes. La vestidura, el corazón, la manera de pensar, la manera de hablar, nuestra manera de hacer las cosas se debe ver, se debe mostrar, la gente debe entender, debe darse cuenta que nos hemos vuelto a Dios, a Elohim, que nuestra vida ha provocado un cambio, un giro, una transformación. Todo lo malo que antes lo hacíamos ya no lo hacíamos más, nos esforzamos. No es una varita mágica que te va a tocar y ya tu vida va a ser todo color de rosa. No, es un proceso que hay que someterse y hay que vivirlo. Hay que vivirlo, hay que experimentarlo y someterse a ese cambio, a esa transformación. Descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, qué triste, aconteció, dice que descendió un sacerdote. Claro, ¿de dónde venía? De Jerusalén, porque viene en descenso. Un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Es decir, que no prestó atención, simplemente lo vio, hizo una curva, un pequeño giro y pasó de largo. Pasó de largo. Asimismo, un sacerdote, dice. La palabra sacerdote significa constructor de puentes. Es decir, un sacerdote, lo he dicho ya, es alguien que te conecta la tierra con el cielo, representa a los hombres aquí en la tierra ante el Eterno, ante el Creador, ante el Abba, ante el Padre. Lo representa. Y viceversa, representa a Dios, a Elohim acá en la tierra ante los hombres. Es una persona que construye puentes. Ese es un sacerdote, pero aquí vemos que el puente no, ni aparece. Pasó de largo, dice. ¿Cómo que hizo? Sería el dicho popular, hizo la vista gorda. Asimismo, al rato, no sé cuánto tiempo, pero detrás de ese sacerdote venía un levita, un hombre, una persona que tenía la responsabilidad, el ministerio, el trabajo en el santuario, que ayudaba al sacerdote, que tenía una vida consagrada, ya estaba establecido. Ellos sabían que debían ministrar en el sacerdocio, en el templo, en el santuario, donde se reunía el pueblo, donde se manifestaba la presencia de Dios, de Elohim. Ahora te digo algo, y se lo digo siempre a las personas, no importa que vos tengas una Biblia en tu casa, la mejor Biblia que tengas, o que vayas todos los días en la iglesia, si tu vida no demuestra claramente que te has vuelto al Señor y que te estás esforzando por agradarle no a los hombres, sino al Todopoderoso, la religión no te va a salvar. La religión lucha y se opone ante las cosas espirituales. En nosotros mismos está esa lucha constante. Así que mucha gente, yo he oído decir, yo no le hago el mal a nadie, pastor, yo no le hago el mal a nadie, pero tampoco le haces el bien. La Biblia dice, el libro de Santiago, que sabiendo hacer lo bueno, si sabés hacer lo bueno y no lo haces, les es contado por pecado. Si estás viendo que podés entregar, hacer prestar ayuda a alguien que está en necesidad, pero claro, si haces la vista gorda, mira para otro lado, cuidado, porque la Biblia dice que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, nos es contado por pecado. No me sirve de nada estar encerrado en cuatro paredes y no hacerle el mal a nadie, pero tampoco le haces el bien. Y esto es lo que suma a nuestro favor cuando tenemos un corazón realmente misericordioso, porque si hemos recibido misericordia del Señor, tenemos que hacer misericordia. Si hemos recibido ese gran amor desde el cielo del Padre para con nosotros, dale, andá y dale amor a aquel que está en necesidad, que está en escasez. Al que tiene frío, dale abrigo. Al que tiene hambre, dale comida. Ayudá, visitá. Mientras puedas hacerlo, porque ya después no va a haber oportunidad.
El sacerdote pasó de largo. Carlos Gorosito, no quiero pasar de largo y saludarlo a mi hermano Carlos Gorosito. Me dice: buenas tardes, pastores. Saludo para todos mis hermanos aquí, escuchando la palabra de Dios. Bendiciones. Mi hermano Carlos, un abrazo grande para Silvia Salazar, para Leo Enrique, para Cintia, para toda la familia, establecidos ahí cerquita a la villa. Villa Carlos Paz, Estancia Vieja, enfrente a la comuna de Estancia Vieja. 30 minutos, muchísimas gracias, mi querido hermano Carlos Gorosito. Un abrazo grande. 30 minutos, decía, han pasado, han transcurrido de las 18 horas en todo el territorio de la República Argentina. El sacerdote pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ahora quiero aclarar una cosa. La Biblia, la Torá, los mandamientos, dicen acerca del sacerdote que no le está permitido, escuche, al sacerdote no le está permitido contaminarse, tocar muerto, tocar a una persona muerta. Solamente a los familiares directos los puede tocar, a los padres y a los hermanos, familiares directos, pero no puede tocar muerto así porque se contamina y se tiene que someter a un proceso de limpieza, de purificación. Entonces, si estaba muerta la persona, podía pasar el sacerdote tranquilamente porque no se podía contaminar. El sacerdote, el levita, sí podía tocarlo, pero estaba vivo. Esa persona está viva y está necesitando urgentemente atención médica, que alguien lo asista. Llegó el levita cerca del lugar y viéndole, pasó de largo. Pero, siempre hay un pero. Un samaritano, esos samaritanos eran las personas que los judíos no era compatible una amistad, ni hablar con ellos, ni pasarle la mano mucho lejos, ni pisar la tierra de Samaria porque esa tierra estaba contaminada. Los samaritanos eran despreciables, no eran compatibles una relación con los samaritanos. Pero dice, mire lo que dice el Mesías, está relatando, Yeshua está relatando esta parábola, esta alegoría. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y viéndole, fue movido ¿a qué? A misericordia, no lo puedo creer. Pero un samaritano que iba de camino, es decir, muy lejos de las cosas, escuche, de las cosas espirituales, como un sacerdote que está impregnado de palabra, de mandamientos, de instrucciones, de espiritualidad, como así también el levita, no así el samaritano. El samaritano iba de camino, no dice que estaba transitando en un ambiente espiritual, iba de camino por el lugar, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Cómo puede ser que una persona, fíjese en la enseñanza que el Mesías, Yeshua HaMashiach, el Cristo, Mesías, está dándole a la audiencia? Y esta palabra, claro, trasciende en el tiempo y es para nosotros también. Muchas personas dicen, claro, estoy en la iglesia, tengo Biblia, voy, escucho música, todo el día escucho alabanza, adoración en mi casa, pero no hay misericordia. Por eso decía, si sabés hacer lo bueno, eso dice el libro de Santiago, y no lo haces, te es contado por pecado. Si tenés al lado un vecino y no lo podés, y no lo ayudás, no querés hacer la vista gorda, mirás para otro lado, es pecado. Acá una persona que no tiene ni la más mínima idea de lo que es misericordis. Misericordia es la miseria del corazón. Misericordia significa la miseria del corazón. ¿Y sabe quién renueva su misericordia cada día? El Abba, el Padre, Adonai, el Señor. Dice la Biblia que Él, los salmos, muchísimos salmos, dicen que Él renueva cada mañana su misericordia para con nosotros, aunque no lo merezcamos. Él renueva su misericordia y que su fidelidad es desde ahora y para siempre.
Él es así, Él es bueno y su misericordia desde ahora y para siempre. ¿Cómo puede ser que un samaritano que no ha sido educado, no ha sido enseñado, no tiene ni idea de las cosas espirituales, va a ser movido a misericordia? Y no solo eso, sino que sigue diciendo la Torá, Lucas capítulo 10, estamos compartiendo en el versículo 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. No había un otro antiséptico, no había antibióticos en esa épocas bíblicas, una medicina, algo que aliviara el dolor, que curara sus heridas a esta persona que estaba herida, tirada en el suelo. Y acercándose, dice, vendó sus heridas, echándoles aceite. Era lo que había, el aceite y el vino. El aceite cicatrizaba, claro, con el vino, que el alcohol del vino provocaba la limpieza, la esterilización, la limpieza de la herida, de las heridas. Y el aceite. ¿Sabe que acá hay algo, una figura, que es lo que nos ha pasado a nosotros? Es lo que nos ha pasado a nosotros, que llegamos al camino del Señor. ¿Sabe cómo? O sea, nosotros no llegamos, Él nos llama, Él nos busca. Así dice la Biblia. El Mesías le dijo a los discípulos, vosotros a mí no me buscasteis, yo los busqué a ustedes. Y nosotros, eso ha sido así, real, literalmente. Él llegó a nuestras vidas cuando estábamos heridos en el corazón, cuando estamos heridos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, luchando contra un diagnóstico de muerte, la pérdida de un familiar querido, la bancarrota financiera, quiebra económica, en la miseria, en el fondo del mar por el pecado, porque ya no daba más nuestras vidas. Y ahí llegó Él, y muchas heridas en nuestro corazón. Pero la Biblia dice que Él sanó nuestras heridas. Él llevó, dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53 nos habla de todo lo que hizo. Ciertamente, Isaías 53, 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por las llagas de Cristo, del Mesías, Él dio hasta la última gota de su sangre por nosotros. Él nos curó, puso aceite, que es el símbolo del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que es nuestro amigo, que es el consejero, es el consolador, el que nos consuela, el que pone palabra en nuestras bocas, el que nos direcciona, el que nos da lo que debemos hablar en el momento que lo debemos hablar, el que nos ayuda, nuestro consuelo, el que nos conecta a las cosas espirituales. El aceite, símbolo del Espíritu Santo, que suaviza nuestra amargura, nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra soledad, los momentos más desesperantes de nuestras vidas. Cuando decimos estamos solos, nadie estuvo conmigo, no había familia, no había amigos, no había compañeros de trabajo, pero sí estaba el Ruach HaKodesh, sí estaba el Espíritu Santo, sí estaba el Señor en todo momento de tristeza y de escasez, de miseria. Ahí estuvo y está el Señor con su Espíritu Santo. Y también el vino, que sabe que significa gozo. El vino es alegría, es gozo. Él cambió nuestra tristeza, nuestro lamento, nuestra angustia, la cambió en danza, en un baile, cambió de un estado de cosas deplorable a lo mejor, a sentarnos en la mesa del rey. Fíjese así, cuando estábamos en Lodebar, como Melfibosé, perdidos, abandonados en la miseria, bueno, ahí apareció el Señor, derramó su aceite sobre nosotros, nos curó, nos consoló y sanó nuestras heridas, y puso vino, que es gozo, el gozo del Señor, que es nuestra fuerza. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, a un hospedaje, a un lugar donde podía quedarse, y cuidó de él. Esto es una figura de lo que el Mesías Yeshua HaMashiach
Jesucristo, como lo conocemos, ha hecho por nosotros. ¿Cómo no exaltarlo? Cuidó, dice, de él. Otro día, al partir, sacó, dice, 2 denarios. 2 denarios. El denario era el jornal de un día de trabajo. Sacó dos denarios y los dio al mesonero, al encargado del lugar del hospedaje donde se habían alojado. Y le dijo, escuche, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Aleluya. Mire, esto nos habla que los más crecidos, la iglesia, la congregación, la familia, la Biblia dice que la congregación, la quejilá, la iglesia que aparece en Éxodo capítulo 12, por primera vez la palabra congregación, eclesía, iglesia, cajal, quejilá es la palabra, está para eso. Para sanarte, no para la murmuración, para ver cómo está vestido, mirá cómo vino, mirá aquel, para la murmuración, no. Está para las cosas espirituales. Los líderes, para eso están los pastores, los profetas, evangelistas, maestros, la hermandad, la congregación, los feligreses, como quieras llamarlos, están para eso, para darte protección, cuidado. Y ahí está, dice, el mesón ese es el lugar. La iglesia, la cajal, para que no estés como un lobo, como un solitario, un lobo solitario por ahí, no. Que seas parte del cuerpo de Cristo cuya cabeza es justamente el Mesías, Yeshua. La Biblia nos habla que somos una familia. Pedro dice que somos un edificio espiritual, que somos piedras vivas que forman ese edificio espiritual y que están preparados para qué cosas, para ofrecer, dice Pedro, Kefas, sacrificios espirituales para nuestro Dios, para nuestro Elohim. Ahí está, ahí te vas a congregar, ahí te vas a sentir el abrazo, la protección, el cuidado, el alimento espiritual que necesitas. Y que dice también que pagó, dice, y yo, dice, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré, dice, cuando regrese. Cuando regrese. Esto nos habla de la venida del Mesías, que viene pronto. El Mesías viene pronto. Los acontecimientos mundiales, nacionales, internacionales, en el universo, nos habla claramente que viene un tiempo de restauración. Ya la iglesia, dice Apocalipsis al final, la iglesia, la novia y el espíritu dicen sí, ven, Señor Yeshua el Adón, Yeshua Hamashiach. Viene pronto. Pregunta, ¿quién pues? Hizo esta pregunta el Mesías, está cerrando el concepto de esta parábola del buen samaritano. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Vio el ejemplo, la palabra, mire cómo empezó. Por la palabra, ¿qué dice la palabra que debemos hacer? Ahí le dijo el Mesías, si has recibido misericordia, andá y hacé misericordia. Si has recibido amor, si has recibido integración, si antes eras el despreciado de todo y ahora no, tenés contención, tenés una familia, has cambiado tu situación, estabas en la miseria, en la bancarrota, dije financiera, económica, no tenías para comer y ahora sí el Señor te ha dado un buen trabajo, tenés recursos, tenés comida, compartilo con el hambriento, porque vos estuviste en otro tiempo así. No te olvides de dónde te ha sacado el Señor. Hay mucha gente muy mal agradecida. Alguien dice por ahí que el nivel de gratitud marca claramente el nivel de espiritualidad en las personas. Si has pasado por algún momento difícil, desamor, soledad, tristeza, y has sido restaurado, has sido regenerado y la mano del Señor se manifestó en tu vida,
No seas un hipócrita, no seas uno más del mundo, no. Que se muestre claramente que te has vuelto a Dios y que Él es tu Padre, Elohim, y que si has recibido misericordia vas a hacer misericordia. Muy bien, te saludo desde aquí. Un abrazo grande. Ya me voy con mis hermanos acá en la congregación para compartir la palabra del Señor también con ellos. Mañana no me dejes solo. Mañana a las 19 horas, si el Eterno así lo permite, más y más palabra del Señor. Hoy arrancamos con alguna improlijidad por el corte de energía, pero aleluya. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce la mirada, que tenga misericordia, ahí está, misericordia, y que te dé shalom, plenitud, todas las áreas de tu vida bendecidos, altamente positivos. Shalom, alejem.